¿Qué es un narcisista vulnerable y cómo identificarlo? Bienvenidos. A pesar de que se está difundiendo gracias a las redes sociales que exaltan sus características y virtudes aparentes, el narcisismo vulnerable es difícil de reconocer, al menos desde el principio, porque no tiene la visibilidad megalomaníaca de la forma extrovertida e histórica, pero por esto no es menos peligroso. Son personas frías, en realidad son muy antisociales, temerosas y preocupadas por su futuro, pero listos para disparar agresivamente a la primera contradicción de la vida. Entender si estamos tratando con personas narcisistas ayuda a comprender lo que sucede cada vez que interactúas con ellas y reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a invertir en esa relación. En este podcast veremos qué es un narcisista vulnerable y cómo identificarlo. Veremos 9 puntos a continuación. En primer lugar, ¿qué es un narcisista vulnerable? En segundo, neuroticismo y ansiedad social. En tercero, introversión. En cuarto, victimismo y necesidad de atención. En quinto, egoísmo. En sexto, relaciones de conveniencia. En séptimo, celos. En octavo, locus de control externo. Y en noveno, falta de empatía. Empecemos. ¿Qué es un narcisista vulnerable? Junto al prototipo clásico de una persona narcisista, que se ve como arrogante y presuntuosa, el llamado narcisista vulnerable es extremadamente sensible a cómo los demás reaccionan ante él. Concretamente, un narcisista encubierto presenta los siguientes rasgos. Parece estar inhibido y evita ser el centro de atención. Es una persona tímida, caracterizada por sensaciones de inadecuación y ansiedad, por lo que tiende a evitar a los demás por miedo a no gustar. Tiene miedo al rechazo o no estar a la altura del nivel exigido por su narcisismo. Aunque no se perciba, el narcisista vulnerable se encuentra en un estado permanente de ansiedad de rendimiento. A los narcisistas vulnerables les faltó una atención positiva, reconocimiento y amor a una edad temprana, por lo que su principal necesidad de una autoestima equilibrada se vio frustrada. Por ello tienen un gran complejo de inferioridad y de ansiedad derivada del miedo al fracaso. Se sienten pequeños e insignificantes y todas sus actitudes presuntuosas sirven precisamente para borrar y compensar ese estado. Neuroticismo y ansiedad social. En comparación con los típicos narcisistas, los vulnerables tienden a ser más propensos a experimentar emociones negativas. Esta forma de narcisismo se correlaciona con insatisfacción, depresión, ansiedad y paranoia. Además, se asocia con apego ansioso y sensibilidad al rechazo. Es muy probable que el narcisista vulnerable se preocupe excesivamente por su apariencia, sus perspectivas de carrera, los ahorros, el estado de su relación, etc. Por lo tanto, criticará a las personas porque se sienten inseguras en las situaciones sociales como defensa de su propio malestar social. Introversión. Un narcisista vulnerable tiende a ser tímido, avergonzado y ansioso con una frágil autoestima que se ve afectada y regulada por las reacciones de los demás. Aunque sabe que tiene una personalidad más introvertida, está igualmente convencido de que es mejor. No se aplica a sí mismo las mismas reglas que aplica a los demás y su estatus es su prioridad absoluta. Victimismo y necesidad de atención. ¿Cómo reconocer a un narcisista vulnerable? Tiende a afirmar que nadie está peor que él y teme las situaciones en las que puede sentirse avergonzado, a diferencia del narcisista arrogante, desvergonzado y despreocupado en toda interacción social. Un narcisista encubierto necesita la atención y aprobación de los demás. Siente una gran angustia cuando no es el centro de atención, pero aún más cuando es rechazado, herido o ignorado. Egoísmo. Alguien con personalidad de narcisista vulnerable nunca cede en una relación, por lo que le resulta difícil mantener relaciones personales. Al requerir mucha atención, hace que sea difícil mantener las relaciones. Nunca cede en una relación. Solo la toma. De hecho, está más preocupado por recibir que por lo que se puede ofrecer. Podría ganar más dinero que todos los miembros de la familia,
pero aún así vivir en un apartamento de una habitación miserable o reclamar los ahorros de una vida de los padres. Si decide ofrecer algo, probablemente sea porque cree que le beneficiará a largo plazo. Relaciones de conveniencia. Un narcisista vulnerable puede tener muchos amigos y un amplio círculo social, pero no es capaz de mantener relaciones personales cercanas, románticas o profesionales debido a su naturaleza egocéntrica. De hecho, se rodea de amistades y relaciones en diferentes etapas de su vida solo para su beneficio personal. Si ya no se beneficia de una relación o ésta no alimenta su autoestima, tiende a romperla y a encontrar a alguien más que pueda darle la adoración que busca. Celos. ¿Cómo se comporta un narcisista vulnerable en pareja? Puede ser muy celoso o celosa y a su vez es un factor de riesgo para la conducta abusiva. De hecho, experimenta mucha ansiedad en las relaciones puesto que es muy sensible a las señales de separación y experimenta una angustia más intensa en cada caso de abandono. Los narcisistas vulnerables tienden a socavar el éxito de su pareja, a hacer que se sienta culpable por sus logros o a subestimar u ocultar su emoción y devaluarse. Locus de control externo. ¿Cómo detectar a un narcisista vulnerable? Rara vez aceptan la responsabilidad de sus acciones. Siempre atribuyen la culpa a factores externos como otras personas o circunstancias. Pueden aceptar la responsabilidad de las acciones y la culpa solo cuando tienen problemas, pero incluso en estos casos los vulnerables tienden a no sentir remordimientos o culpa. Falta de empatía. El narcisista vulnerable es incapaz de identificar o reconocer el haber herido a los sentimientos de alguien, así como de causar problemas en un entorno grupal debido a lagunas de la autoconciencia. Por el contrario, se preocupa tanto por sí mismo que no puede cuidar las emociones de los demás. A menudo necesita a otros para calmar sus emociones negativas. Ya para finalizar, quisiera recordarte que este podcast es meramente informativo. Y es así que las personas que lo elaboramos no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Pero sí te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. No siendo más por ahora, y esperando que este audio haya sido de mucho provecho para tu vida, nos despedimos de ti deseándote lo mejor y pidiéndote que te suscribas a nuestro canal y nos des un like si tienes a bien hacerlo. Mil gracias, un abrazo y hasta pronto.